Era 1 de enero por la mañana. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché voces en la cocina. Mi nuera Andrea hablaba con mi hijo Miguel. Su voz sonaba clara, despreocupada. Mi propósito de año nuevo es acelerar la muerte de la vieja. Ya está muy achacosa, Miguel. Entre más rápido se muera, más rápido heredamos. Esperé que mi hijo dijera algo, que la detuviera, que me defendiera, pero solo escuché silencio. Luego su voz. Tienes razón, ya es una carga. Sentí que el mundo se detenía. Esperé unos segundos y entré a la cocina fingiendo que no había escuchado nada. Les pedí agua con voz temblorosa. Andrea sonrió y dijo: «Claro, suegrita, yo te la sirvo». La vi ir al fregadero, llenar el vaso y luego voltear para que no la viera. Pero yo sí vi. Vi cómo echaba algo en el agua. Lo que hice con ese vaso cambiaría todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10.000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis manos temblaban cuando entré a esa cocina. Intenté controlar mi respiración. Intenté que mi cara no delatara el horror absoluto que sentía por dentro. Acababa de escuchar a mi propia nuera decir que su propósito de año nuevo era acelerar mi muerte. Y lo peor de todo era que mi hijo, el niño que crié, el hombre que cargué en mi vientre durante 9 meses, no había dicho absolutamente nada para detenerla. Al contrario, había confirmado que yo era una carga. Una carga. Esa palabra resonaba en mi cabeza como campana de funeral. Entré a la cocina con pasos lentos, fingiendo el cansancio que ellos tanto esperaban ver en mí. Andrea estaba junto a la estufa preparando el desayuno, su delantal rosa perfectamente limpio, su cabello recogido en una coleta impecable. Miguel estaba sentado en la mesa del comedor que daba a la cocina, mirando su teléfono celular con esa indiferencia que se había vuelto su postura habitual hacia mí. Ninguno de los dos pareció sobresaltarse cuando entré. De hecho, Andrea se volteó con una sonrisa tan dulce que habría engañado a cualquiera que no supiera lo que acababa de decir minutos antes. «Buenos días, suegrita», dijo con voz melosa. ¿Descansó bien? Yo apenas podía procesar que esa misma boca que me sonreía con aparente cariño acababa de pronunciar mi sentencia de muerte. Tragué saliva y forcé mi propia sonrisa. «Sí, hija, gracias», respondí, sintiendo cómo esa palabra hija me quemaba la garganta. Luego miré a Miguel, esperando alguna señal de remordimiento, algún indicio de que todavía quedaba algo de mi hijo en ese hombre sentado frente a su teléfono. Pero él ni siquiera levantó la vista. «Disculpen», dije con voz que intenté hacer sonar frágil. «¿Me dan un vaso de agua? Me siento un poco mareada». Andrea respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa oportunidad. «Claro, suegrita, ahora mismo te la traigo. Siéntate, no hagas esfuerzos». Su preocupación sonaba tan genuina que por un segundo casi dudé de lo que había escuchado. Casi. Me senté en una de las sillas del comedor, justo donde podía observar cada uno de sus movimientos. La vi caminar hacia el fregadero con pasos ligeros, casi alegres. Tomó un vaso del gabinete, uno de vidrio transparente, y abrió la llave del agua. El sonido del agua corriendo llenó el silencio incómodo de esa cocina. Miguel seguía con su teléfono, completamente ajeno o completamente cómplice. No sabía cuál era peor. Andrea llenó el vaso hasta la mitad y entonces hizo algo que confirmó todas mis peores sospechas. Se volteó ligeramente, dándome la espalda, pero yo podía ver su reflejo perfecto en la ventana que estaba sobre el fregadero. La luz de la mañana entraba por esa ventana y convertía el vidrio en un espejo natural. Vi con absoluta claridad cómo metía su mano en el bolsillo de su delantal rosa. Vi cómo sacaba un frasquito pequeño, de vidrio marrón, del tipo que se usa para medicamentos.
Vi cómo destapaba ese frasco con movimientos rápidos y precisos, movimientos que hablaban de práctica, de que esto no era la primera vez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en esa cocina podían escucharlo. Andrea inclinó el frasco sobre el vaso y vi caer las gotas. 1, 2, 3, 4 gotas de un líquido transparente que se mezclaba instantáneamente con el agua. Ella guardó el frasco de vuelta en su bolsillo con la misma rapidez. Revolvió el agua con un dedo para asegurarse de que se mezclara bien, y luego se volteó hacia mí con esa sonrisa que ahora reconocía como pura maldad disfrazada de dulzura. «Aquí está, suegrita, bien fresquita», dijo mientras caminaba hacia mí con el vaso en la mano. Extendió su brazo y me ofreció ese vaso de muerte como si fuera un regalo. Mis manos temblaban cuando lo tomé, un temblor que ella probablemente interpretó como debilidad de mi edad, sin saber que era horror puro por lo que acababa de presenciar. Sostuve el vaso entre mis dedos y lo miré. Agua transparente, inocente a simple vista, pero cargada con algo que pretendía acabar con mi vida lentamente. Miguel finalmente levantó la vista de su teléfono y me observó. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. ¿Era anticipación? ¿Era culpa? No lo sé. Solo sé que me observaba como se observa algo que está esperando que termine, que desaparezca, que deje de ocupar espacio. Llevé el vaso a mis labios con manos temblorosas. Vi cómo Andrea se ponía tensa, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante como conteniendo la respiración. Vi cómo Miguel dejaba de fingir que miraba su teléfono y fijaba sus ojos en mí completamente. Ambos me observaban con una intensidad que habría sido cómica si no fuera tan aterradora. Toqué el agua con mis labios. Apenas los mojé, fingiendo que bebía un sorbo largo. Incliné el vaso como si estuviera tragando. Moví mi garganta para simular el movimiento de deglución, pero ni una gota de esa agua envenenada entró a mi boca. Bajé el vaso y me limpié los labios con el dorso de mi mano. «Gracias, hija», dije con voz que sonó más estable de lo que esperaba. Andrea sonrió ampliamente, una sonrisa de satisfacción que me hizo sentir náuseas. «De nada, suegrita. ¿Se siente mejor?», asentí lentamente. «Sí, pero creo que voy a ir a mi cuarto a descansar un rato. Me siento muy cansada». Andrea prácticamente radiaba felicidad. «Sí, suegrita, descanse. A su edad es normal estar cansada. El cuerpo ya no responde como antes». Me levanté de la silla con movimientos deliberadamente lentos, agarrándome de la mesa como si necesitara apoyo. Llevaba el vaso en mi mano, fingiendo que quería terminarlo en mi cuarto. Nadie me detuvo. Nadie ofreció ayudarme a caminar. Simplemente me observaron salir de esa cocina con la misma indiferencia con la que habían planeado mi muerte. Caminé por el pasillo hacia el cuarto de huéspedes, donde me quedaba cuando visitaba a mi hijo. Cada paso que daba sentía como si estuviera caminando en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que amamanté, que cuidé cuando tuvo fiebre, que abracé cuando tuvo miedo, que defendí contra todo el mundo. Ese niño ahora era un hombre que quería que yo muriera. Y no de forma rápida, no. Querían que muriera lentamente, envenenada, mientras ellos fingían preocupación y esperaban su herencia. Entré al cuarto y cerré la puerta con el seguro puesto. Mis piernas cedieron y tuve que sentarme en la cama antes de caer. El vaso todavía estaba en mi mano. Ese vaso con agua envenenada que se suponía debía matarme. Lo sostuve frente a mis ojos y lo observé bajo la luz que entraba por la ventana. Se veía tan normal, tan inofensivo. Pero yo sabía la verdad. En ese vaso había intención de asesinato. En ese vaso había la codicia de 2 personas que valoraban 11,5 millones de pesos más que mi vida. Mis manos temblaban violentamente ahora que estaba sola, ahora que no tenía que fingir fortaleza. Lloré en silencio, lágrimas calientes rodando por mis mejillas mientras sostenía ese vaso de muerte. Pero entonces, en medio de mi dolor, en medio de mi traición, algo cambió dentro de mí. Una chispa de rabia se encendió.
Una determinación férrea comenzó a reemplazar el shock. No iba a morir. No les iba a dar ese placer. No iba a permitir que se quedaran con el dinero que mi esposo y yo trabajamos toda la vida para conseguir. No iba a dejar que mis nietos quedaran en manos de asesinos. Me levanté de la cama y busqué en el armario un frasco vacío que había guardado, uno de esos frascos de vidrio donde venían las vitaminas que tomaba. Lo lavé rápidamente en el pequeño lavabo del cuarto y con mucho cuidado, con manos que todavía temblaban pero con propósito firme, vertí el agua envenenada en ese frasco. No desperdició ni una gota. Cerré el frasco herméticamente y lo guardé en el fondo de mi maleta, envuelto en una toalla para que no se rompiera. Esa agua era mi evidencia. Esa agua era mi seguro de vida. Esa agua iba a ser la prueba que los llevaría a prisión. Me senté de nuevo en la cama y pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. Los malestares inexplicables después de cada visita. Las náuseas que atribuía a mi edad. Los mareos que pensaba eran normales. Los dolores de cabeza que me decían eran por estrés. Todo cobraba sentido ahora. No era mi edad. No era mi salud deteriorándose naturalmente. Era mi nuera envenenándome sistemáticamente, con la complicidad silenciosa de mi hijo. ¿Cuántas veces ya me habían dado algo? ¿Cuántas veces había comido su comida, bebido sus tés, aceptado sus atenciones sin saber que cada bocado, cada sorbo, era un paso más hacia mi tumba? La rabia crecía dentro de mí, una rabia que no había sentido en toda mi vida. Pero junto con la rabia venía la claridad. Si los confrontaba ahora, negarían todo. Dirían que estoy senil, confundida, paranoica. Mi palabra contra la de ellos. El frasco con agua no sería suficiente. Podrían decir que yo misma puse algo ahí, que mi mente ya no funcionaba bien. Necesitaba más. Necesitaba evidencia irrefutable. Necesitaba un plan. ¿Qué piensas que hice con esa evidencia? ¿Crees que los confronté inmediatamente? ¿O será que decidí jugar su propio juego? Lo que viene a continuación te va a sorprender más de lo que imaginas. Me llamo Elvia y tengo 65 años. Soy viuda desde hace 4 años, desde que mi esposo Alfonso perdió su batalla contra el cáncer de pulmón. Alfonso fue un hombre trabajador, honesto, que dedicó su vida entera a construir un patrimonio para nuestra familia. Cuando murió, me dejó la casa donde vivíamos juntos, una casa hermosa de 3 recámaras, en un buen vecindario que hoy vale 6 millones de pesos. También me dejó un terreno comercial que habíamos comprado hace 20 años como inversión y que ahora vale 4 millones de pesos. Sus ahorros y las pólizas de seguro sumaban 1,5 millones de pesos más. En total, 11,5 millones de pesos. Era un patrimonio que Alfonso y yo construimos con sacrificio, con años de trabajo duro, con decisiones inteligentes y ahorro constante. Miguel es mi único hijo. Tiene 41 años y desde pequeño fue un buen niño, estudioso, respetuoso, cariñoso. Creció siendo mi orgullo, mi razón de vivir después de que Alfonso pasaba tantas horas trabajando. Cuando se casó con Andrea hace 8 años, yo estaba feliz. Pensé que había encontrado una buena mujer, una compañera que lo haría feliz. Andrea venía de una familia humilde, muy humilde. Eso nunca me importó. Lo que importaba era que amara a mi hijo. Tienen 2 hijos, Sebastián, que ahora tiene 6 años, e Isabela, que tiene 4. Mis nietos son mi adoración, mi luz en estos años de viudez. Pero algo cambió en Miguel después de casarse con Andrea. Al principio fue sutil. Pequeños comentarios sobre cómo Alfonso y yo habíamos tenido suerte con nuestras inversiones. Preguntas sobre cuánto valía la casa, el terreno. Yo lo atribuía a curiosidad normal, a interés por el patrimonio familiar. Hace 2 años el negocio de Miguel quebró. Él había puesto una distribuidora de materiales de construcción y por malas decisiones o mala suerte, no lo sé, terminó cerrando con muchas deudas. Vinieron a pedirme ayuda, 500,000 pesos para saldar lo más urgente. Yo se los di sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, mi única familia. Nunca me devolvieron ese dinero. Después de eso,
Comenzaron las sugerencias. Andrea principalmente, pero Miguel la secundaba siempre. Me decían que mi casa era muy grande para mí sola, que era peligroso a mi edad vivir sin compañía, que debería considerar vender y mudarme con ellos. Yo me negaba cada vez. Esa casa era mi hogar, el lugar donde había vivido con Alfonso, donde habíamos criado a Miguel, donde cada rincón tenía un recuerdo. No iba a venderla. Andrea cambió entonces. Se volvió más fría, más calculadora. Comenzó a usar esa palabra que me dolía cada vez que la escuchaba. Achacosa. Me decía que yo estaba muy achacosa, que a mi edad era normal, que debía aceptar mis limitaciones. Cada visita venía acompañada de comentarios sobre mi salud, sobre cómo me veía más cansada, más débil, más vieja. Hace 3 meses comencé a sentirme mal después de cada visita que les hacía. Náuseas que duraban días, dolores de cabeza intensos, mareos que me hacían tambalear. Fui al médico y me hicieron estudios. Los resultados mostraban niveles extraños en mi sangre, pero nada concluyente. El doctor me pidió más estudios que tardarían semanas en tener resultados. Mientras tanto, yo seguía visitando a mi hijo cada semana porque no quería perder contacto con mis nietos. Y cada vez me sentía peor. Hasta hoy. Hasta que escuché esas palabras que lo cambiaron todo. Mi propósito de año nuevo es acelerar la muerte de la vieja. Ahora todo tenía sentido. Los malestares no eran mi edad. Era Andrea envenenándome lentamente mientras mi hijo observaba en silencio, esperando su herencia. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Pasé el resto de ese día en mi cuarto fingiendo que dormía. Escuchaba a Andrea y Miguel moverse por la casa. Escuchaba las risas de mis nietos jugando en la sala. Escuchaba la vida continuar como si nada, mientras yo procesaba el horror de saber que mi propia familia quería matarme. Cuando cayó la noche y la casa se quedó en silencio, saqué mi teléfono celular y busqué el número de la doctora Silvia Méndez. Ella había sido amiga de Alfonso durante años y después de su muerte se había convertido en mi médica de confianza. Marqué su número personal, el que me había dado para emergencias. Contestó después de 3 tonos. «¿Elvia? ¿Estás bien? Son las 11 de la noche». Su voz sonaba preocupada y adormilada. «Silvia, necesito hablar contigo. Es urgente». Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada detalle de lo que vi en esa cocina, el agua envenenada que ahora guardaba como evidencia. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Elvia, esto es muy grave. Tienes que llamar a la policía inmediatamente». Yo ya había pensado en eso durante horas. «No puedo. Si los llamo ahora, ellos negarán todo. Dirán que estoy confundida, que mi edad me hace ver cosas que no existen. Necesito más evidencia, evidencia que no puedan negar». Silvia protestó. «Pero Elvia, es peligroso. Si siguen intentándolo». La interrumpí con determinación. «Voy a fingir que el veneno está funcionando. Voy a simular que me estoy poniendo cada vez más enferma. Y mientras ellos creen que su plan funciona, voy a documentar todo. Cada intento, cada conversación, cada detalle». Silvia respiró profundo. «Eso es muy arriesgado. Lo sé, pero necesito tu ayuda. Necesito que me hagas estudios falsos, estudios que muestren que estoy muy enferma, que mi salud está deteriorándose rápidamente. Ellos tienen que creer que lo están logrando». Hubo otro silencio largo. Finalmente, Silvia accedió. «Está bien, pero con condiciones. Vas a venir a mi consultorio cada semana para revisiones reales. Voy a analizar esa agua que guardaste para saber exactamente qué te están dando, y al primer signo de peligro real, llamamos a la policía». Acepté sus condiciones. 2 días después, el 3 de enero, volví a mi casa con el frasco de agua escondido en mi bolsa. Lo primero que hice fue llevarlo al consultorio de Silvia. Ella lo envió a analizar a un laboratorio de confianza, uno donde trabajaba un colega que podía hacer pruebas discretas. Los resultados tardaron 1 semana.
Cuando Silvia me llamó para darme los resultados, su voz sonaba tensa. Elvia, siéntate. Es arsénico. Están usando arsénico en dosis pequeñas. Es perfecto para un envenenamiento lento porque los síntomas se parecen a enfermedades comunes en personas mayores. Nadie sospecharía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Arsénico. Mi nuera me estaba envenenando con arsénico y mi hijo lo sabía. Silvia continuó. Con estas dosis, en unos meses, tu cuerpo colapsaría. Parecería muerte natural por complicaciones de edad. El plan perfecto. Pero no iba a ser perfecto, porque yo lo sabía. Y ahora tenía evidencia científica. Durante las siguientes 2 semanas comencé mi actuación. Llamé a Miguel diciéndole que no me sentía bien, que estaba teniendo mareos constantes. Él sonaba preocupado en el teléfono, una preocupación que ahora reconocía como falsa. «Mamá, ¿quieres que vayamos a verte?» «No, hijo, estoy bien, solo un poco cansada». Pero 3 días después les pedí que fuera a visitarlos porque me sentía muy sola. Cuando llegué a su casa, me aseguré de verme débil. Caminaba más lento, me apoyaba en las paredes, tosía frecuentemente. Andrea me recibió con esa sonrisa dulce que ahora me provocaba náuseas. «Suegrita, qué gusto verla, pero la veo muy pálida». «¿Se siente bien?», negué con la cabeza débilmente. «No, hija, me siento muy mal. No sé qué me pasa». Vi el brillo en sus ojos, ese brillo de satisfacción apenas contenida. «Siéntese, suegrita. Le voy a preparar un té que le va a caer muy bien». Observé cada movimiento mientras preparaba ese té en la cocina. La vi sacar su frasquito del bolsillo del delantal, las mismas gotas cayendo en la taza humeante. Cuando me lo trajo, lo acepté con manos temblorosas. «Gracias, hija. Eres tan buena conmigo». Bebí el té lentamente mientras conversábamos, o más bien, mientras Andrea hablaba y yo asentía. Pero cada sorbo que fingía tomar lo escupía discretamente en un pañuelo que tenía en mi regazo. Cuando terminé, o cuando aparenté terminar, le pedí usar el baño. Una vez ahí, vertí el contenido del pañuelo mojado en una pequeña botella de plástico que había llevado en mi bolsa. Más evidencia. Hice esto durante 3 semanas. Cada visita me veía más débil, más enferma. Andrea me preparaba té, sopas, jugos, siempre con esa sonrisa dulce, y yo siempre encontraba la forma de no consumir nada, pero de guardar muestras. Tenía ya 6 frascos y botellas etiquetados con fechas y horas. Silvia los analizaba todos. Todos contenían arsénico. En la 4ª semana llamé a Miguel con voz muy débil, casi inaudible. «Hijo, necesito decirte algo importante». «¿Qué pasa, mamá? Te escuchas muy mal». Fui al doctor, me hicieron muchos estudios. Hice una pausa dramática, escuchando cómo él contenía la respiración. «Dice que mi corazón está fallando, que mi cuerpo está muy débil, que tal vez no me quede mucho tiempo». Silencio del otro lado. Luego escuché la voz de Andrea en el fondo, preguntando con urgencia apenas contenida. «¿Ya se va a morir?». Miguel no la calló. No le dijo que bajara la voz. No mostró ningún shock por esa pregunta tan cruel. Simplemente respondió a mi noticia. «Mamá, no te preocupes, vamos a cuidarte. Todo va a estar bien». Colgué el teléfono y lloré. No lloré por la enfermedad falsa. Lloré por la traición real. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en quien se había convertido, por los años de amor que aparentemente no significaban nada comparados con 11,5 millones de pesos. La 5ª semana de mi plan, a finales de enero, llamé a Miguel de nuevo. «Hijo, necesito que vengas. Necesito arreglar mis papeles legales». Llegaron en menos de 2 horas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Cuando entraron a mi casa, me aseguré de verme peor que nunca. Había usado maquillaje para hacer mi piel más pálida, ojeras más pronunciadas. Estaba en cama, con respiración trabajosa. Andrea y Miguel se sentaron a mi lado. «Mamá, ¿qué necesitas?», preguntó Miguel con esa preocupación falsa que me partía el corazón. «Quiero hacer mi testamento, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya no pueda pensar con claridad».
Vi cómo Andrea y Miguel intercambiaban miradas. Había emoción apenas contenida en sus ojos. «Claro, mamá. Es lo correcto», dijo Miguel. Llamé al notario Rodrigo Santos, un amigo de Alfonso que conocía mi situación real. Él estaba ayudándome con mi plan. Cuando llegó, sacó sus papeles oficiales y comenzó el proceso. Yo dicté mi testamento con voz débil pero clara. Dejo todos mis bienes a mi hijo Miguel. La casa, el terreno, todos mis ahorros, todo. Vi la sonrisa que Andrea no pudo ocultar completamente. Vi cómo Miguel apretaba su mano, cómo se miraban con complicidad. El notario escribió todo, hizo las firmas necesarias, puso sus sellos. «Listo, señora Elvia. El testamento está registrado». Cuando se fueron, Andrea se inclinó y me besó la frente. «Suegrita, no se preocupe por nada. Vamos a cuidarla muy bien hasta el final». Hasta el final. Esas palabras resonaron en mi mente. Ellos ya me estaban enterrando. Ya estaban gastando mentalmente mi dinero. Ya me habían eliminado de sus vidas. Solo faltaba que mi cuerpo se diera cuenta. Pero mi cuerpo estaba perfectamente bien, y mi mente estaba más clara que nunca. Durante las siguientes 3 semanas, Andrea intensificó sus visitas. Venía cada 2 días con comida especial, con tés de hierbas, con jugos naturales. Todo envenenado, todo documentado, todo guardado en frascos etiquetados que Silvia analizaba meticulosamente. Pero además de las muestras físicas, comencé a grabar audio. Compré una grabadora pequeña que escondía en mi bata. Cada conversación quedaba registrada. Y un día, a mediados de febrero, capturé exactamente lo que necesitaba. Andrea había venido con sopa. Yo fingía dormir después de fingir comerla. Ellos pensaban que no los escuchaba. «Ya casi, amor», decía Andrea con voz emocionada. «Ya casi se muere y todo será nuestro». Miguel respondió con voz que no reconocí como la de mi hijo. «Por fin, 11 millones de pesos. Podremos pagar todas las deudas y todavía nos quedará mucho». Andrea rió. «Y nadie sospechará nada. Muerte natural por vejez. Perfecta». Perfecta. Pensaban que su plan era perfecto. No sabían que cada palabra quedaba grabada. No sabían que cada gota de veneno estaba siendo analizada en un laboratorio. No sabían que la vieja achacosa que estaban matando era en realidad una mujer furiosa documentando su propio intento de asesinato. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cama y revisé todo lo que había reunido. 16 frascos con líquidos envenenados, cada uno fechado y con la firma de Silvia certificando el análisis de arsénico. Grabaciones de audio donde admitían su plan. El testamento falso que los hacía sentir seguros. Testimonios escritos del notario sobre el plan completo. Tenía todo. Cada pieza de evidencia que necesitaba para destruirlos. Pero quedaba la parte más difícil, la revelación. Y yo quería que fuera devastadora. Quería que toda la familia supiera. Quería que no hubiera forma de que escaparan de las consecuencias. ¿Crees que llamé a la policía en ese momento? ¿O será que planeé algo mucho más impactante? Espera a escuchar lo que hice, porque la justicia que busqué fue más dulce de lo que podrías imaginar. 14 de febrero, día de San Valentín. Decidí que ese sería el día perfecto para resucitar de entre los muertos. Durante las últimas semanas había estado coordinando todo con Silvia y con Rodrigo el notario, pero también había hecho llamadas a otros miembros de mi familia, a mis 2 hermanas, Lucía y Patricia, a mis sobrinos, a mis primos. Les dije que mi salud estaba muy grave, que los doctores me daban pocos días de vida, que por favor vinieran a despedirse. No les conté sobre Andrea y Miguel. No todavía. Quería que todos estuvieran presentes para lo que vendría. La mañana del 14, llamé a Miguel con voz apenas audible. «Hijo, estoy muy mal. No creo que pase de hoy. Por favor, ven». Escuché el pánico en su voz. Un pánico que ahora sabía no era por perderme, sino por miedo de que muriera antes de que el testamento estuviera completamente ejecutado. «Voy para allá, mamá. Ahora mismo». Colgué y me preparé. Me maquillé para verme al borde de la muerte. Palidez extrema, labios casi azules, ojeras profundas.
Me puse mi camisón blanco más viejo, el que me hacía ver más frágil. Me acosté en mi cama y esperé. Miguel y Andrea llegaron primero. Los escuché entrar con su llave, los escuché caminar apresurados hacia mi habitación. Cuando entraron, yo tenía los ojos cerrados, respiración superficial. «Mamá», dijo Miguel acercándose a la cama. Abrí los ojos lentamente como si me costara un esfuerzo enorme. «Hijo, viniste». Andrea se acercó del otro lado, tomando mi mano con esa ternura falsa que tan bien había perfeccionado. «Suegrita, aquí estamos. No estás sola». Qué irónico. Me estaban acompañando en mi muerte que ellos mismos habían causado. Poco después comenzó a llegar el resto de la familia. Lucía y Patricia entraron llorando. Mis sobrinos Roberto y Carmen venían con sus esposas. Mi primo Ernesto llegó desde Guadalajara. Todos se reunieron alrededor de mi cama, todos con caras de tristeza y shock. La habitación estaba llena de gente que me amaba, y 2 personas que querían verme muerta. «Llamé al padre Luis», dijo Lucía entre sollozos, «para que te dé la extrema unción». Asentí débilmente. Todo estaba saliendo según mi plan. El padre Luis llegó media hora después. Es un hombre mayor, de unos 70 años, que conoció a Alfonso y que me ha acompañado estos años de viudez. Entró con su estola morada y su libro de oraciones. Toda la familia se arrodilló alrededor de la cama. El padre comenzó la ceremonia, sus palabras en latín llenando la habitación. Yo permanecía con ojos semicerrados, respiración cada vez más débil. Vi cómo Andrea apretaba la mano de Miguel. Vi la pequeña sonrisa que no pudo ocultar completamente. Pensaba que lo había logrado. Pensaba que en minutos yo moriría y 11,5 millones de pesos serían suyos. El padre Luis terminó sus oraciones. Hizo la señal de la cruz sobre mi frente. El momento era perfecto. La tensión en la habitación era palpable. Todos esperaban mi último suspiro. Y entonces lo hice. Abrí los ojos completamente. Me senté en la cama con un movimiento rápido y decidido. La familia gritó del susto. «¡Elvia!», exclamó Lucía. «¡Mamá!», gritó Miguel, su cara pasando de preocupación a confusión absoluta. Andrea se quedó congelada, su boca abierta en shock. Yo miré a cada uno de los presentes y entonces hablé con voz fuerte y clara. «No voy a morir hoy». Silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando. «Porque no estoy enferma, nunca estuve enferma». Miguel se puso de pie. «Mamá, ¿qué estás diciendo? El doctor dijo que tu corazón…». Lo interrumpí con una mirada dura. «Estuve fingiendo, durante 6 semanas, para poder reunir evidencias». Patricia se acercó confundida. «¿Evidencias de qué, Elvia?». Estiré mi mano hacia la mesa de noche y saqué una caja de zapatos. La había preparado esa mañana con todo lo que necesitaba. Evidencias de que mi nuera y mi hijo han estado intentando matarme durante meses. El grito colectivo fue ensordecedor. «¿Qué?», exclamaron varios al mismo tiempo. Abrí la caja y comencé a sacar frascos uno por uno, colocándolos sobre la cama. Estos son todos los tés, sopas, jugos y aguas que Andrea me dio durante las últimas semanas. 16 en total, todos fechados, todos etiquetados. Andrea se había puesto completamente pálida. «Eso es ridículo. Estás delirando». Saqué un folder con papeles. «¿Delirando?». Estos son los análisis de laboratorio de cada uno de estos líquidos. Todos contienen arsénico. Arsénico en dosis pequeñas, perfectas para un envenenamiento lento que parecería muerte natural. Roberto se puso de pie, su cara roja de furia. «Elvia, eso es una acusación muy seria». «Lo es», respondí. «Por eso tengo más pruebas». Saqué mi grabadora pequeña. «También tengo grabaciones de audio». Le di play. La voz de Andrea llenó la habitación, clara e inconfundible. «Mi propósito de año nuevo es acelerar la muerte de la vieja. Ya está muy achacosa, Miguel. Entre más rápido se muera, más rápido heredamos». El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban a Andrea con horror. Continué la grabación, la voz de Miguel respondiendo. «Tienes razón, ya es una carga». Lucía se llevó las manos a la boca, lágrimas corriendo por su cara.
Miguel, ¿cómo pudiste? Pero yo no había terminado. Reproduje otro audio, el que había grabado semanas después. Andrea diciendo, ya casi, amor, ya casi se muere y todo será nuestro. Miguel respondiendo, por fin, 11 millones de pesos. Patricia comenzó a llorar abiertamente. Ernesto se acercó a Miguel con cara de incredulidad. ¿Esto es verdad? ¿Estabas matando a tu propia madre? Miguel intentó hablar, pero no salían palabras. Su cara había pasado de confusión a pánico absoluto. Andrea comenzó a retroceder hacia la puerta. Esto es una trampa. Ella nos está incriminando. Esos audios están editados. ¿Editados? Dije con voz dura. Entonces explica esto. Mostré mi teléfono donde tenía las fechas y horas exactas de cada grabación, coincidiendo perfectamente con las visitas que ellos me habían hecho. Mostré mensajes de texto donde Miguel confirmaba que vendría, coincidiendo con los días de las grabaciones. En ese momento, como había planeado, sonó el timbre de la puerta. Rodrigo el notario se levantó. Yo abro. Cuando volvió, traía con él a 2 oficiales de policía. Los había contactado días antes, les había mostrado todas las evidencias y habían aceptado venir en ese momento exacto. Oficial Ramírez, oficial Torres, dije desde mi cama. Aquí están los sospechosos. Y aquí están todas las evidencias que les prometí. El oficial Ramírez se acercó a la cama y revisó los frascos, los análisis de laboratorio, escuchó las grabaciones. Su cara se iba poniendo más seria con cada pieza de evidencia. Señora Sánchez, estas son evidencias muy contundentes. Andrea intentó correr hacia la puerta, pero Roberto la bloqueó. No vas a ningún lado. El oficial Torres se acercó a Andrea y Miguel. Andrea Martínez, Miguel Sánchez, están arrestados por intento de homicidio premeditado. Andrea comenzó a gritar. No, esto es una mentira. Ella está loca. Es una vieja loca que inventa cosas. Pero el oficial ya estaba sacando las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Andrea con un clic metálico que sonó como música para mis oídos. Miguel no gritó, no protestó. Simplemente se quedó ahí parado mientras le ponían las esposas, su cara una máscara de shock y derrota. Lo miré a los ojos por última vez como mi hijo. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué 11 millones de pesos valían más que tu madre? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No tenía respuesta. O tal vez la respuesta era demasiado horrible para decirla en voz alta. Los oficiales comenzaron a sacarlos de la habitación. Andrea seguía gritando, maldiciendo, llamándome bruja y manipuladora. Miguel caminaba en silencio, cabeza agachada. Cuando pasaron por la puerta, escuché el llanto. Sebastián e Isabela estaban en la sala. Habían llegado con sus padres. Apareciendo en la pantalla. Ahora veían porque cómo se llevaban a su mamá supera todo lo que has visto hasta ahora. Mami, papi, y no te olvides, gritaba Isabela corriendo hacia ellos, para que no te pierdas ni una sola historia. Un oficial tuvo que detenerla suavemente. Lo siento, pequeña. Tus papás tienen que ir con nosotros. Mi corazón se rompió viendo a mis nietos llorar. Esto era lo más difícil de todo. Ellos eran inocentes en todo esto. Patricia se arrodilló junto a los niños y los abrazó. Vengan con la tía Patty. Todo va a estar bien. Pero nada iba a estar bien para ellos. Sus padres acababan de ser arrestados por intentar asesinar a su abuela. ¿Cómo explicas eso a un niño de 6 y 4 años? Los oficiales se llevaron a Andrea y Miguel. El sonido de la patrulla alejándose fue lo único que rompió el silencio devastador que quedó en mi casa. Entonces, mi familia se volvió hacia mí. Lucía se sentó en la cama y me abrazó. Elvia, no puedo creer que pasaras por esto sola. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente salieron. Lloré en los brazos de mi hermana. Lloré por el hijo que había perdido, por la traición que había sufrido, por los meses de veneno en mi cuerpo. Tuve que hacerlo, dije entre sollozos. Si los confrontaba sin pruebas, me habrían hecho parecer loca. Nadie me habría creído. Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro. Fuiste muy valiente, prima, muy inteligente. Pero yo no me sentía valiente, me sentía destruida.
Sentía que había ganado la batalla, pero había perdido a mi familia. Padre Luis, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Elvia, lo que hiciste fue proteger tu vida. Dios entiende eso. Asentí, pero las palabras no traían consuelo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu vida y tu familia? ¿Has tenido que exponer a alguien que amas, sabiendo que los destruirías, pero era la única forma de sobrevivir? Cuéntame en los comentarios si has enfrentado decisiones imposibles, porque en ese momento yo sentía que no había ganado nada, solo había perdido todo de una manera diferente. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de procedimientos legales. Los análisis de laboratorio confirmaron sin duda que todos los líquidos contenían arsénico en cantidades suficientes para causar envenenamiento crónico y eventual muerte. La Fiscalía construyó un caso sólido con las grabaciones, los análisis y testimonios de Silvia y Rodrigo. Andrea contrató un abogado que intentó argumentar que yo había fabricado todo, que había puesto el arsénico yo misma en los líquidos para incriminarla. Pero la evidencia era demasiado contundente. Las fechas coincidían perfectamente. Las grabaciones eran verificables. Los análisis de sangre que Silvia me había hecho mostraban niveles elevados de arsénico que solo podían venir de exposición sostenida durante meses. En el juicio, que se llevó a cabo en abril, tuve que testificar. Subir al estrado y contar toda la historia desde el principio fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Tuve que revivir el momento en que escuché a Andrea decir que su propósito de Año Nuevo era acelerar mi muerte. Tuve que describir cómo vi las gotas cayendo en el vaso de agua. Tuve que admitir frente a una sala llena de extraños que mi propio hijo había estado de acuerdo con mi asesinato. El abogado de Andrea me interrogó duramente. «Señora Sánchez, ¿no es cierto que usted tiene una relación difícil con mi clienta?» Respondí con calma. No teníamos ninguna relación difícil hasta que descubrí que me estaba envenenando. ¿No es cierto que usted se oponía a que su hijo fuera feliz con ella? Me oponía a que me mataran por mi dinero. Eso es diferente. El juez tuvo que pedirle al abogado que reformulara sus preguntas. El testimonio de Silvia fue devastador para la defensa. Ella explicó en términos médicos exactamente qué habría pasado si yo hubiera continuado consumiendo el arsénico. La señora Sánchez habría experimentado falla orgánica múltiple en un período de 3 a 6 meses. Su muerte habría sido atribuida a complicaciones naturales de la edad, un asesinato perfecto. Las grabaciones de audio fueron reproducidas en la sala del tribunal. Escuchar la voz de Andrea diciendo esas palabras terribles frente a un jurado, frente a reporteros, frente a extraños, fue surrealista. Vi las caras de horror de los miembros del jurado. Vi cómo algunos movían la cabeza con incredulidad. El caso contra Miguel era más complicado porque él técnicamente no había administrado el veneno. Pero su abogado no pudo explicar las grabaciones donde él claramente sabía del plan y lo apoyaba. No pudo explicar por qué nunca me advirtió, nunca me protegió, nunca llamó a la policía. Su silencio lo hacía cómplice. El veredicto llegó después de 2 días de deliberación. Culpable. Andrea fue encontrada culpable de intento de homicidio premeditado. Miguel fue encontrado culpable de complicidad en intento de homicidio. La sentencia vino una semana después. Andrea, 20 años de prisión. La jueza, una mujer de unos 50 años con cara seria, leyó la sentencia con voz firme. Andrea Martínez, usted planeó y ejecutó sistemáticamente el envenenamiento de una mujer de 65 años, vulnerable, que la consideraba parte de su familia. Lo hizo por codicia, por dinero, sin ningún remordimiento. Esta corte considera que usted representa un peligro para la sociedad. Andrea gritó cuando escuchó la sentencia. 20 años, mis hijos, mis bebés. Pero la jueza no mostró piedad. Miguel, 15 años de prisión. Miguel Sánchez, usted permitió que su esposa envenenara a su propia madre. No solo no la detuvo, sino que participó activamente en el plan al permanecer en silencio y esperar beneficiarse de su muerte. Usted traicionó el vínculo más sagrado que existe, el vínculo entre madre e hijo.
Miguel no gritó. Simplemente cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su cara. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para arrepentimiento. La jueza continuó. Además, ambos pierden todos los derechos de herencia. No recibirán ni un peso del patrimonio de la señora Sánchez. Después de la sentencia, tuve que tomar la decisión más difícil sobre Sebastián e Isabela. Andrea no tenía familia que pudiera cuidarlos. La familia de Miguel, mi familia, estaba en shock y muchos no querían involucrarse. Solicité la custodia legal. Hubo quienes me cuestionaron. Elvia, ya tienes 65 años. ¿Estás segura de que puedes criar a 2 niños pequeños? Pero no había opción. Eran mis nietos. Eran inocentes. No iba a permitir que fueran al sistema de servicios sociales. El juez aprobó mi solicitud. Sebastián e Isabela se mudaron conmigo permanentemente. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Isabela, que apenas tenía 4 años, lloraba todas las noches pidiendo a su mamá. No entendía por qué su mamá no podía venir a casa. Sebastián, a sus 6 años, tenía más conciencia. Un día me preguntó con esos ojos llenos de confusión: «Abuela, ¿por qué mi mamá quería lastimarte?». Me senté con él y traté de explicarlo de una manera que un niño de 6 años pudiera entender. A veces, Sebastián, las personas hacen cosas muy malas. Y cuando las hacen, tienen que recibir consecuencias. Tu mamá y tu papá hicieron algo muy malo y ahora están en un lugar donde tienen que pensar en lo que hicieron. ¿Pero te querían matar por dinero?, preguntó con voz pequeña. Alguien en la familia le había contado más de lo debido. Sí, mi amor. ¿Y tú todavía los quieres? Esa pregunta me destrozó. Yo quería mucho a tu papá. Era mi hijo. Pero lo que hizo fue imperdonable. Sebastián asintió lentamente, procesando información demasiado pesada para su edad. Contraté una terapeuta infantil, la doctora Mendoza, que comenzó a ver a los niños 2 veces por semana. Ella trabajaba con ellos en procesar el trauma, en entender que lo que sus padres hicieron no era su culpa, en aprender a vivir con esta nueva realidad. Yo también comencé terapia. Necesitaba ayuda para procesar todo lo que había vivido. El trauma de saber que estuve siendo envenenada durante meses. El dolor de la traición de mi propio hijo. La culpa de haber mandado a prisión a los padres de mis nietos. Mi terapeuta, el doctor Vargas, me hizo una pregunta en una de nuestras sesiones. Elvia, ¿te arrepientes de haberlos expuesto? Pensé mucho antes de responder. No me arrepiento de haberlos detenido. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haber creado un hijo capaz de esto. Tú no creaste esto. Miguel tomó sus propias decisiones. ¿Pero en qué fallé como madre? ¿Qué hice mal para que mi hijo me valorara menos que el dinero? Esa pregunta me perseguía todas las noches. Andrea intentó contacto desde la prisión. Enviaba cartas largas donde se disculpaba, donde decía que había sido un momento de locura, que las deudas la habían desesperado hasta el punto de no pensar claramente. Elvia, por favor perdóname. No sé en qué estaba pensando. Mis hijos me necesitan. Por favor, retira los cargos. Nunca respondí sus cartas. No había perdón posible para alguien que sistemáticamente puso veneno en mi comida durante meses. Miguel también escribía. Sus cartas eran diferentes, más cortas, más llenas de vergüenza. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Andrea me manipuló, me convenció de que era la única solución a nuestros problemas. Fui débil, fui un cobarde, pero nunca dejé de ser tu hijo. Leía sus cartas y lloraba, porque parte de mí, esa parte que lo había criado y amado durante 41 años, quería perdonarlo. Quería creer que mi hijo real todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre que había permitido mi asesinato. Pero la parte racional sabía la verdad. Mi hijo había muerto mucho antes de ese 1 de enero. Había muerto cuando decidió que 11,5 millones de pesos valían más que mi vida. Lucía y Patricia me visitaban constantemente, ayudándome con los niños. Roberto venía los fines de semana a jugar con Sebastián.
Carmen llevaba a Isabela a clases de ballet. Mi familia se unió para ayudarme a criar a estos niños que habían perdido a sus padres por la codicia y el egoísmo. Un año después del juicio, recibí una llamada de la prisión. Andrea estaba enferma, algo serio con su hígado. Querían saber si yo estaría dispuesta a visitarla. Dije que no. 2 meses después, Miguel pidió verme. Esta vez consideré la solicitud más tiempo. Finalmente acepté, no por él, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. La visita a la prisión fue en un día gris de marzo, 2 años después de la sentencia. El edificio era tan deprimente como imaginaba. Paredes grises, guardias serios, el sonido metálico de puertas cerrándose. Me llevaron a una sala de visitas donde Miguel ya esperaba. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había envejecido 10 años en 2. Su cabello tenía muchas más canas. Su cara estaba demacrada. Sus ojos habían perdido esa chispa de vida. Nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa de metal. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Gracias por venir, mamá». No respondí. No sabía qué decir. «¿Cómo están Sebastián e Isabela?», preguntó con voz quebrada. «Están bien, en terapia, tratando de entender por qué sus padres prefirieron el dinero sobre todo lo demás». Miguel bajó la mirada. «Mamá, yo...» «¿Por qué, Miguel?», lo interrumpí. «¿Por qué 11,5 millones de pesos valían más que yo? Yo te di la vida, te crié, te amé incondicionalmente, les presté 500,000 pesos sin pedirles nada a cambio. ¿Y tu respuesta fue matarme?». Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Estábamos desesperados. Las deudas eran insoportables. Andrea decía que era la única forma, y yo fui tan débil que le creí. Que pensé que sería fácil, que nadie se daría cuenta, que podríamos vivir tranquilos con tu dinero. ¿Tranquilos? ¿Pensaste que podrías vivir tranquilo después de asesinar a tu madre? No pensé. Simplemente no pensé en nada más que en salir de las deudas. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido. ¿Sabes lo que es más triste, Miguel? No es que intentaras matarme. Es que lo hiciste lentamente. Cada visita, cada té, cada sopa, era otra dosis de veneno. Me mirabas sufrir y sonreías. Me veías debilitarme y te alegrabas. Eso no es desesperación. Eso es maldad pura. Miguel sollozaba ahora. Lo sé y no tengo excusa. He tenido 2 años para pensar en lo que hice. 2 años de ver tu cara cada vez que cierro los ojos. 2 años de escuchar tu voz diciendo mi nombre cuando entraste a esa cocina. Mamá, vivo en el infierno de lo que hice. Bien, dije con voz fría, porque yo viví en el infierno de saber que mi hijo me quería muerta. ¿Sabes qué es peor, Miguel? Que Isabela llora todas las noches pidiendo a su mamá, que Sebastián tiene pesadillas donde lo envenenan, que tus hijos inocentes, están pagando por tu codicia. ¿Puedo verlos? ¿Puedo hablar con ellos aunque sea por teléfono? No. Mi respuesta fue firme. Ellos necesitan sanar, necesitan crecer sin la influencia de padres que fueron capaces de cometer asesinato. Cuando cumplan 18, podrán decidir por sí mismos si quieren tener relación contigo. Pero eso es en 12 y 14 años. Yo saldré en 13 años. Nunca los veré crecer. Exactamente. Como yo nunca habría visto crecer si tu plan hubiera funcionado. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente. Finalmente Miguel preguntó, ¿algún día podrás perdonarme? Pensé en esa pregunta, la misma que me había hecho a mí misma miles de veces. No lo sé, Miguel. Honestamente no lo sé. Parte de mí murió ese 1 de enero. La parte que confiaba, que creía en la familia, que pensaba que el amor era más fuerte que el dinero. Esa parte no sé si puede revivir. ¿Y el dinero? ¿Qué vas a hacer con él? ¿El dinero que tanto querían? Lo usé para criar a tus hijos, para pagar la mejor escuela privada, para terapeutas, para todo lo que necesitan. Y el resto lo puse en un fideicomiso que ellos recibirán cuando cumplan 25 años. ¿Y para mí? ¿Para Andrea? Para ustedes nada. 0, ni un peso. La jueza fue muy clara.
Perdieron todos los derechos de herencia. Vi algo pasar por sus ojos. ¿Era decepción? ¿Todavía esperaba quedarse con algo del dinero incluso después de todo? Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. «Me tengo que ir», dije levantándome. «Mamá, espera. ¿Volverás a visitarme?» Lo miré por última vez. «No, Miguel. Esta es la última vez que nos vemos. Necesito seguir adelante con mi vida. Necesito criar a tus hijos. Y necesito hacerlo sin el peso de verte, de recordar cada vez lo que me hiciste. Mamá, por favor». Pero ya estaba caminando hacia la puerta. El guardia me abrió y salí sin mirar atrás. Escuché a Miguel gritar mi nombre, pero no me detuve. Esa parte de mi vida había terminado. Los siguientes meses me enfoqué completamente en Sebastián e Isabela. Los matriculé en una escuela excelente donde recibían no solo educación académica, sino también apoyo emocional. Contraté una niñera de confianza, la señora Beatriz, que los cuidaba cuando yo necesitaba descansar. Porque criar niños a los 67 años no es fácil. Hay días en que mi cuerpo no responde como quisiera. Hay noches en que el cansancio es abrumador. Pero cuando Sebastián corre a abrazarme después de la escuela, cuando Isabela me muestra un dibujo que hizo para mí, cuando me llaman mamá abuela con esas vocecitas llenas de amor, sé que vale la pena. Un día, ya con 68 años, Isabela me preguntó algo que me dejó sin palabras. «Mamá abuela, ¿tú nos quieres?» «Claro que sí, mi amor. Los amo con todo mi corazón». «¿Más que al dinero?» Esa pregunta me partió el alma. Una niña de 6 años preguntándome si la quiero más que al dinero. Qué concepto tan horrible para que un niño tenga que considerar. Me arrodillé para quedar a su altura y la miré a los ojos. «Isabela, escúchame bien. Ustedes son lo más importante en mi vida. Todo el dinero del mundo no vale lo que ustedes valen. Sus padres se equivocaron. Ellos pensaron que el dinero era más importante que las personas. Pero yo nunca voy a pensar eso. Ustedes son mi vida ahora». Ella me abrazó fuerte y yo sentí sus lágrimas mojando mi blusa. Sostuve a mi nieta y juré en silencio que nunca permitiría que el dinero destruyera a mi familia de nuevo. Reformé mi testamento con Rodrigo. Esta vez, todo estaba en un fideicomiso inviolable para Sebastián e Isabela. Ellos lo recibirían cuando cumplieran 25 años, administrado por un banco de confianza. Si algo me pasaba antes de que fueran mayores, Lucía sería su tutora legal. Miguel y Andrea estaban completamente eliminados. No recibirían nada, ni siquiera si yo moría. De hecho, el testamento especificaba explícitamente que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si eran perdonados o liberados, tendrían acceso al dinero. Andrea murió en prisión 3 años después de su sentencia. Su hígado finalmente falló. Recibí una llamada informándome. No sentí nada, ni tristeza, ni alivio, ni satisfacción. Solo vacío. Le conté a Isabela y Sebastián de la manera más suave posible. Isabela, que ya tenía 7 años, lloró un poco. Sebastián, de 9, simplemente asintió. «¿Vamos a ir al funeral?», preguntó Sebastián. «¿Quieren ir?». Ambos negaron con la cabeza. No fuimos. Dejé que Andrea fuera enterrada en una tumba sin nombre pagada por el Estado. Tal vez suena cruel, tal vez lo es. Pero ella había intentado matarme lentamente, sin piedad, mientras sonreía a mi cara. Mi piedad hacia ella murió el día que vi esas gotas caer en mi vaso de agua. Miguel tiene todavía 10 años de condena por cumplir. A veces me pregunto si debería haberlo visitado de nuevo, si debería mantener algún tipo de contacto. Pero entonces recuerdo su voz diciendo: «Tienes razón, ya es una carga, y sé que no puedo. No soy lo suficientemente fuerte para perdonar eso. Tal vez eso me hace mala persona. Tal vez debería ser más cristiana, más compasiva, pero soy humana, y hay traiciones que simplemente no pueden ser perdonadas. Hoy tengo 69 años, Sebastián tiene 11 e Isabela tiene 9. Son niños brillantes, cariñosos, resilientes. Van a terapia menos frecuentemente ahora. Han aprendido a vivir con su historia,
con el peso de saber que sus padres intentaron matar a su abuela por dinero. No es fácil para ellos. Sebastián a veces pregunta sobre su papá. Le muestro fotos viejas de cuando Miguel era niño, de cuando era un buen hombre. Le cuento historias de su abuelo Alfonso. Trato de darle una conexión con su historia familiar que no esté manchada completamente por lo que sus padres hicieron. Isabela es más reservada. Guarda sus sentimientos. La doctora Mendoza dice que es su forma de procesar el trauma. Dice que con tiempo y amor, ambos sanarán. Yo hago mi mejor esfuerzo. Algunos días soy una buena madre abuela. Otros días estoy cansada, frustrada, abrumada. Pero siempre los amo. Siempre elijo su bienestar sobre mi comodidad. Siempre, siempre los pongo antes que el dinero. Mi familia me apoya. Lucía viene 3 veces por semana. Patricia los lleva a pasear los fines de semana. Roberto le enseña a Sebastián a jugar fútbol. Carmen está enseñando a Isabella a cocinar. Tenemos una familia fracturada pero funcional. Una familia que aprendió de la manera más dolorosa que el dinero puede destruir todo si se lo permites. A veces, en las noches cuando los niños duermen, me siento en la sala de mi casa y pienso en todo lo que pasó. Pienso en ese 1 de enero, cuando escuché a Andrea decir que su propósito de año nuevo era acelerar mi muerte. Pienso en el vaso de agua envenenada. Pienso en las 6 semanas que pasé fingiendo morir mientras documentaba cada intento de asesinato. Pienso en la expresión de shock en la cara de Miguel cuando me senté en esa cama y revelé que estaba viva y que tenía todas las pruebas. Pienso en el sonido de las esposas cerrándose y me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si pude haber salvado a mi hijo de su propia codicia. Pero siempre llego a la misma conclusión. No, no había forma de salvar a alguien que me valoraba menos que 11,5 millones de pesos. No había forma de rescatar a alguien que podía verme sufrir y sonreír pensando en su futura herencia. Mi hijo se perdió mucho antes de ese 1 de enero. Se perdió el día que decidió que era aceptable matar a su madre por dinero. Yo simplemente me di cuenta ese día, cuando escuché a mi nuera decir, mi propósito de año nuevo es acelerar la muerte de la vieja, y mi hijo no dijo nada para detenerla. Entendí algo que ninguna madre debería tener que entender. Mi propio hijo quería que yo muriera. No por odio, no por venganza, por dinero. 11,5 millones de pesos valían más que mi vida. Valían más que los 41 años que lo crié. Valían más que todo el amor que le di. Y en ese momento, parada en esa cocina recibiendo el vaso de agua envenenada, tomé una decisión. No iba a morir. No les iba a dar ese placer. Iba a sobrevivir. Y más que eso, iba a exponerlos. Fingí estar muriendo durante 6 semanas. Los vi sonreír cada vez que me veían más débil. Los escuché planear qué harían con mi dinero. Los escuché discutir mi funeral. Y cuando pensaron que lo habían logrado, cuando estaban seguros de que los 11 millones ya eran suyos, les mostré la verdad. No estaba muriendo, estaba documentando. Cada sorbo de té envenenado guardado en un frasco, cada conversación grabada, cada mentira documentada. Hoy están en prisión, Andrea muerta, Miguel con 10 años todavía por cumplir, y yo estoy aquí, criando a sus hijos, a mis nietos. Sebastián me preguntó una vez algo que me dejó sin respiración. Mamá, abuela, ¿por qué mi papá hizo eso? Le dije la verdad, adaptada para un niño de 11 años. A veces, Sebastián, las personas olvidan lo que es realmente importante. Piensan que el dinero puede resolver todos sus problemas y hacerlos felices. Pero el dinero solo es papel. Lo que importa son las personas que amas. ¿Y papá no te amaba? Esa pregunta casi me destruye. Yo creo que tu papá me amó una vez, pero dejó que otras cosas se volvieran más importantes que ese amor. Sebastián asintió, procesando. Yo nunca voy a hacer eso, mamá abuela. Yo siempre voy a amarte más que al dinero. Lo abracé fuerte, este niño que había perdido a sus padres por la codicia de ellos, pero que había aprendido la lección más importante, que las personas siempre, siempre valen más que el dinero. Perdí un hijo hace casi 4 años.
pero gané una razón para seguir viviendo. 2 niños que me necesitan. Mi venganza no fue verlos en prisión. Mi venganza fue sobrevivir. Fue demostrar que esta vieja achacosa, como Andrea me llamaba, era más fuerte que su codicia. Fue quedarme con los 11,5 millones de pesos que tanto querían y usarlos para criar a los hijos que ellos abandonaron por ambición. Hoy tengo 69 años y planeo vivir muchos más. No por mí, por Sebastián y Isabela, porque ellos merecen una abuela que los proteja, como yo debí ser protegida por mi hijo. Pero no lo fui. Y esa es una lección que ellos aprenderán bien. Que el dinero nunca, nunca vale más que la vida. Que la familia se construye con amor, no con herencias. Que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en los abrazos antes de dormir, en las risas compartidas, en saber que alguien te ama sin condiciones. Miguel me escribió la semana pasada. Otra carta pidiendo perdón, pidiendo verme, pidiendo una oportunidad. La rompí sin terminar de leerla, porque algunas traiciones no se perdonan, algunas heridas no sanan, y algunos hijos se pierden para siempre el día que deciden que el dinero de su madre vale más que su madre. Yo elegí vivir, elegí luchar, elegí documentar mi propio intento de asesinato en lugar de aceptar ser víctima. Y hoy, casi 4 años después, puedo decir que fue la decisión correcta, porque estoy viva, porque mis nietos están seguros, porque la justicia se hizo. Mi hijo perdió todo, su libertad, su familia, sus hijos, y los 11,5 millones de pesos que tanto quería. Perdió todo por codicia, y yo gané algo más valioso que todo el dinero del mundo. Gané mi vida, literalmente, y la estoy usando para asegurarme de que Sebastián e Isabela nunca cometan los mismos errores que su padre. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.